El siglo XIX representó para Europa un gran cambio político, social y económico derivado de las revoluciones liberales y de la constante mejora en el ámbito tecnológico generado por una imparable revolución industrial que acabó por enterrar al viejo mundo feudal y afianzar otro basado en las ideas burguesas y comerciales, y de forma paralela, el mapa del mundo fue derivando en otro muy distinto del que ya se conocía, dando comienzo a la expansión colonial y el dominio mundial de las grandes potencias industriales, pero a la vez, las propias fronteras europeas sufrieron diversas transformaciones de la mano de los antiguos reinos del centro del continente, que acabaron por desequilibrar el creciente poder inglés y francés. Esta es la historia de la creación y unificación del Imperio alemán. Para comprender los orígenes de la unificación alemana, hemos de remontarnos muchos siglos atrás, puesto que en el corazón de Europa existía una organización política que controlaba gran parte de las actuaciones de los señores europeos, el Sacro Imperio Romano. Esta entidad es de compleja explicación, puesto que aun abarcando un extenso territorio, el poder del emperador sobre todos estos dominios era tan solo un hecho meramente representativo, ya que dentro del imperio los grandes señores disponían de un alto grado de autonomía, distinguiéndose entre reyes, señores electores, ciudades libres imperiales y estados eclesiásticos. Puesto que el nombramiento como emperador era en un origen escogido por los príncipes electores, este imperio no estuvo exento de grandes conflictos internos por el poder y la influencia imperial, pero debido a la decadencia ya mostrada desde la Guerra de los 30 años, los más de 350 estados que integraban al Sacro Imperio fueron siendo absorbidos e influenciados poco a poco por dos grandes reinos internos. En el sur, los estados católicos fueron arrastrados hacia la esfera austríaca, portadores del título de emperador desde hacía siglos, cada vez con una mayor predominancia hacia un método de sucesión hereditaria, y en el norte, los estados luteranos fueron mostrándose más favorables por la influencia de Suecia y sobre todo por el creciente estado de Brandenburgo. Este era un territorio controlado por los Hohenzollern, los cuales heredaron tiempo atrás el ducado de Prusia por parte de la Orden Teutónica, y aprovechando la guerra de sucesión española, el emperador concedió a Federico, elector de Brandenburgo y duque de Prusia, la categoría de rey a cambio de su colaboración para la causa austríaca, formándose así el Reino de Prusia, uno de los estados más influyentes del norte del imperio. Durante el siglo XVIII, el creciente reino prusiano alcanzó una gran relevancia por todo el imperio de la mano de su rey Federico II el Grande, quien consolidó a su reino como una gran e importante potencia europea al tener un papel esencial en la Guerra de Sucesión Austríaca y la Guerra de los 7 Años, puesto que Federico logró poner en jaque a Austria, Rusia y Francia, con la colaboración de Inglaterra, y aprovechando el debilitamiento del poder de los polacos en el este, Federico logró un gran trato beneficioso para su reino en las múltiples particiones polacas. No obstante, la Revolución Francesa significó un punto de inflexión en la historia europea, puesto que las guerras revolucionarias y las posteriores guerras contra Napoleón no fueron exitosas en un inicio para las tropas imperiales. Napoleón asestó un golpe contundente a sus enemigos en la decisiva batalla de Austerlitz, donde el emperador francés aplastó las fuerzas de la Tercera Coalición, forzando a las tropas imperiales a hacer grandes concesiones territoriales a Napoleón, creando la llamada Confederación del Rin, un nuevo estado títere con el objetivo de controlar a los estados del oeste, dando como resultado que el poder imperial se limitase en tan solo a la esfera austríaca y prusiana, por lo que el título de imperio resultaba en algo meramente simbólico, pero de cierto valor histórico para los austríacos, por lo que es en ese momento donde el emperador Francisco II decretó la supresión del imperio con tal de evitar concederle a Napoleón la herencia imperial germana, y dando por finalizado uno de los más longevos estados de la historia mundial. Sin embargo, hacia 1813, la guerra dio un giro inesperado para Napoleón. Las constantes derrotas en España y la pérdida de miles de hombres en la fría Rusia aceleraron la caída del primer imperio francés, siendo el año 1815 el gran año de la victoria para las fuerzas de la coalición. En ese mismo año, las potencias ganadoras organizaron en Viena un congreso con el objetivo de rediseñar las fronteras europeas modificadas a causa de las guerras napoleónicas, además de asegurar la restauración absolutista en contra de los valores revolucionarios. Como potencias ganadoras, Austria y Prusia obtuvieron generosas recompensas en el terreno geoestratégico, viéndose su poder aumentado considerablemente frente a otras minorías germanas, y además, la desaparición del Sacro Imperio, así como la Confederación del Rin, supuso que las potencias europeas diseñaran una nueva unión de estados alemanes llamada la Confederación Germánica, una unión de pueblos germanos tutorados por Prusia y Austria.
Esta confederación, la cual contaba con hasta 39 estados diferentes, era tan solo efectiva cuando Austria y Prusia se mostraban dispuestas a colaborar entre ellas, algo sumamente extraño, puesto que los austríacos reclamaban el total control de la confederación por herencia histórica, hecho que los prusianos no estaban dispuestos a concederles. Esta nueva entidad no resolvía la cuestión identitaria, puesto que aun siendo nuevamente unidos por unos nuevos señores germánicos, no había una cohesión real entre los distintos pueblos de tradición germana, mientras Austria y Prusia luchaban por el poder en una confederación de estados que no poseían una unión política, económica ni tan siquiera religiosa, por lo que a medida que la Europa de la Restauración tomaba forma, las ideas del romanticismo, así como las nacionalistas y la voluntad de unificar a todos los pueblos de habla, cultura y tradición germana se hicieron notar durante gran parte del siglo XIX. La Europa de la Restauración no estuvo libre de conflictos, puesto que en 1830 comenzó una gran oleada revolucionaria iniciada en París en contra de la recién restablecida monarquía, la cual se expandió con el tiempo por toda Europa en forma de revoluciones liberales y nacionalistas, hecho que las autoridades monárquicas trataron de evitar a toda costa. En la Confederación Alemana, la llegada de la Revolución de 1830 reforzó el sentimiento nacionalista en la mayoría de estados del suroeste, y 2 años después, por gran parte de la Confederación, surgieron múltiples protestas denunciando la opresión de los príncipes germanos, la constante voluntad de Austria de querer restringir la libertad de comercio y las constantes demandas por la libertad de prensa. El mayor de todos aquellos actos de protesta se vio en las inmediaciones del castillo de Hambach en mayo de 1832, donde unas 30.000 personas reclamaban profundas reformas democráticas y un mercado unificado y librecambista. En ese acto se resaltaron los valores de una patria común para todos los pueblos germánicos, siendo los manifestantes portadores de una bandera negra, símbolo de oscuridad, el rojo, el color de la sangre, y el dorado, el de la gloria, representando la idea de la lucha contra la opresión en busca de la libertad como símbolos de un nuevo reino unificado. La fuerza austríaca encabezada por Francisco I erradicó todo pensamiento patriótico y liberal que la población había demandado en Hambach, hecho que fue condenado por gran parte del pueblo germano, mientras paralelamente los diversos estados parlamentarios del sur y del centro de la Confederación tendían la mano a Prusia para ser los futuros dirigentes del proceso unificador, la cual se mostró abierta a una gran unión arancelaria entre Prusia, Baviera y Württemberg, el llamado Zollverein, hecho que encontró su oposición en Austria, cuya economía se sostenía en gran parte por los aranceles en sus fronteras, así como los antiguos territorios que siglos atrás conformaron la Liga Hanseática. La primera oleada revolucionaria había dejado mella en los corazones de los más de 23 millones de personas que habitaban en Centro Europa, y no sería olvidado fácilmente, y no fue sino hasta 16 años después, donde nuevamente la población europea volvía a levantarse contra la Restauración a raíz de una segunda gran oleada revolucionaria iniciada nuevamente en Francia. Las malas cosechas del año 1846 y las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Francia provocaron que el país estuviera al borde del colapso económico, por lo que la población parisina se alzó nuevamente en contra de su gobierno, que acabó por forzar una abdicación del rey Luis Felipe y proclamar así la Segunda República Francesa bajo las ideas de un mayor alcance del sufragio y un nuevo proyecto reformista que abarcase el gran problema laboral surgido del capitalismo, por lo que las grandes ideas populares y socialistas fueron esta vez la base de la nueva revolución. Las noticias de lo sucedido en París llegaron al centro de Europa a finales de febrero de 1848, donde la grave crisis económica agravada por las antiguas prácticas feudales, sumada a la plaga de la patata, encarecieron los precios de los productos básicos, cerrándose múltiples industrias y factorías. En ese instante, Federico Guillermo IV de Prusia mostró entonces una tímida voluntad de instaurar en su reino una monarquía liberal, otorgando mayor libertad de culto, supresión de la censura y la promesa de la elaboración de una constitución. Mientras, los hechos ocurridos en París llegaban sin cesar a todas partes de la Confederación, y en el oeste, los liberales de la región de Baden y Baviera prepararon una convocatoria de Asamblea Nacional que se reuniría en Frankfurt a mediados de 1848. El 18 de mayo de ese mismo año se constituyó por primera vez el primer parlamento de todos los alemanes en la ciudad de Frankfurt, siendo escogidos sus integrantes por medio del sufragio universal masculino, con la voluntad de iniciar un proceso de unificación alemán de manera democrática. El Parlamento trabajó en el estudio de la construcción de un nuevo país unificado, teniendo frente a ellos múltiples opciones. En primer lugar, se descartó la idea de configurar un país al estilo de los Estados Unidos, puesto que ello conllevaría a enfrentarse directamente con la nobleza germana, y la mayoría de los diputados no estaban dispuestos a encabezar un proceso tan arriesgado.
Más adelante, se abrió la cuestión acerca de quién debía encabezar dicha unificación, puesto que existían partidarios de la construcción de una gran Alemania con la presencia de Austria y Prusia, o bien de una pequeña Alemania, tan solo contando con Prusia, ya que los Habsburgo cada vez agrupaban en sus dominios más pueblos eslavos del sur y este de Europa, hecho que chocaba con la voluntad de hacer un gran único imperio de origen exclusivamente alemán. Finalmente, los ducados de Holstein y Schleswig, territorios daneses, habían proclamado su independencia del reino de Dinamarca y solicitaban la colaboración germana para desvincularse totalmente del rey danés. Habiendo alcanzado varios acuerdos para la unificación, se le ofreció la corona imperial a Federico Guillermo IV de Prusia, pero este la rechazó, puesto que aunque se sentía atraído por la idea de encabezar un nuevo imperio, no quiso obtenerla por medio del parlamento, sino por la nobleza germana, ya que la idea de que fuera el pueblo quien le coronase le provocaba rechazo, y en palabras textuales, no iba a asumir una corona de cerdo que olía a podredumbre revolucionaria. Con dicha negativa, el Parlamento de Frankfurt asumió el fracaso político en el que se veían abocados, pero todos aquellos esfuerzos no quedaron en vano, puesto que ya se había lanzado al pueblo la idea de cómo se quería dar comienzo al proceso unificador. Ahora solo hacía falta saber cuándo este tendría lugar. Tiempo después, en otoño de 1858, el enfermizo rey de Prusia Federico Guillermo fue mostrándose progresivamente incapaz de asumir las funciones de gobierno, debido a graves episodios de demencia y diversas minusvalías físicas y psíquicas, por lo que su hermano, el príncipe Guillermo, asumió entonces la regencia del reino de Prusia, reemplazando el gabinete conservador de su hermano por ministros liberales que prometían volver a situar a Prusia a la cabeza del proceso unificador de un nuevo Estado constitucional moderno. Tras morir Federico Guillermo IV, Guillermo I se alzaba como nuevo rey de Prusia, y con el poder en sus manos, quiso iniciar el periodo de reformas bajo la idea de querer lograr sus objetivos de la mano de la creación de un Estado fuertemente militarizado. Muchos de sus nuevos ministros mostraron abiertamente su preocupación, ya que creían que esa política representaba un paso atrás en los movimientos liberales, y cundía el temor de que con el tiempo se instaurase en Alemania un Estado con un fuerte espíritu militarista. Guillermo instauró un servicio militar obligatorio de 3 años, donde los cuerpos de oficiales serían ocupados por miembros de la aristocracia alemana, condicionando que el ejército fuera leal al rey y no a la nación, hecho que acabó por dividir aún más a los políticos liberales, y a causa de esa división surgió el llamado Partido Alemán del Progreso, gran aglutinador de los pensamientos de 1848, y en las elecciones de 1861 este partido alcanzó un tremendo éxito logrando tener la mayoría parlamentaria, por lo que las aspiraciones militaristas de Guillermo I pronto fueron muy cuestionadas, y el rey se sintió tentado de abandonar el proceso unificador. Fue en ese momento donde el ministro de la guerra, Albrecht von Roon, recomendó al rey el asesoramiento de un antiguo político con gran renombre y carisma, el embajador alemán de París y antiguo miembro del Parlamento de Frankfurt, Otto von Bismarck. Guillermo se mostró reacio a contar con un hombre como Bismarck, puesto que, según palabras de la reina, Bismarck tenía una mentalidad situada en la Edad Media, pero confiando en sus ministros, el rey de Prusia accedió a tener una entrevista con Bismarck en 1862 en el Palacio Real de Berlín. El encuentro fue satisfactorio para ambos, y Guillermo quedó sorprendido por la capacidad de razonamiento y contundencia de los argumentos de Bismarck, por lo que decidió nombrarlo jefe de gabinete prusiano y ministro de Asuntos Exteriores, un cargo de confianza que ocuparía durante los próximos 26 años. Con Bismarck a la cabeza del gobierno prusiano, se aceleraron las políticas de supresión arancelaria entre los estados de la Confederación Germana, hecho que provocó un aumento de las tensiones entre Prusia y Austria, puesto que las aduanas generaban importantes ingresos para una agotada hacienda austríaca, la cual no podía comparar su sistema económico rural al potente motor industrial que Prusia llevaba años desarrollando, gracias a los acuerdos económicos que había mantenido con las regiones de la cuenca del Ruhr, y el potencial militar de una Prusia fuertemente industrializada gracias al mercado en el Báltico. Además de la creciente rivalidad entre ambos reinos, la unificación alemana se vio acelerada por numerosos conflictos dentro y fuera de la Confederación. En el norte, los territorios de Holstein y Schleswig constituían 2 ducados bajo el control del reino de Dinamarca desde finales de la Guerra de los 30 años, pero su situación no era la de sumisión absoluta, puesto que el Protocolo de Londres de 1852 prohibía la completa anexión de Dinamarca de ambos ducados, pero la muerte del rey de Dinamarca Federico VII en 1863 provocó que su sucesor, el nuevo rey Cristian IX, reclamase el derecho danés sobre esos territorios, exigiendo su incorporación inmediata, y ante ese escenario, Bismarck propuso a Austria una acción militar conjunta, hecho que se plasmó en una rápida campaña entre la Confederación Germana y Dinamarca en 1864.
La Guerra de los Ducados se saldó con una rápida victoria de las tropas de la Confederación, puesto que si Dinamarca se mostró superior en el Báltico, dado el escaso y aún joven poder naval de Prusia, la campaña terrestre resultó en una gran y aplastante victoria, donde el propio Cristian IX solicitó a Bismarck la incorporación de Dinamarca a la Confederación, pero temiendo una mezcla étnica entre daneses y alemanes, Bismarck declinó la oferta, y los ducados fueron incorporados a la Unión. Austria esperaba que su implicación en la Guerra de los Ducados fuera bien recompensada por Prusia, pero Bismarck supo aprovechar bien su posición ventajosa para aislar a Austria políticamente, puesto que con la derrota de Dinamarca y la campaña de Crimea contra Rusia, Inglaterra no mostraría agresividad ante una creciente Prusia, y Francia dio su apoyo a los italianos del Piamonte para pactar con Bismarck una unión militar en contra de Austria, hecho que inevitablemente significó la confrontación de los dos antiguos aliados en la llamada Guerra Austro-Prusiana. Con tropas italianas en los Alpes y prusianos descendiendo por Bohemia, la guerra fue una decisiva demostración de superioridad de una Prusia fuertemente industrializada y con un gran poder en el centro de Europa, poder que incluso fue temido por los países colindantes, y tras una decisiva derrota en la batalla de Sadowa en 1866, Austria aceptó una paz honrosa en la ciudad de Praga. La derrota de Austria significó el fin de la Confederación Alemana, puesto que el papel de Austria quedó minimizado, sus ansias de protagonismo en la Unión quedaron disueltos y el Imperio austriaco pasó entonces a centrarse en sus propios problemas internos y en la expansión hacia los nacientes reinos eslavos del sur. Paulativamente, los múltiples pueblos del centro de Europa poco a poco iban mostrando su colaboración ante la creciente influencia de Prusia, conformando una gran alianza económica y militar que recibió el nombre de la Confederación Alemana del Norte, y poco tiempo después, en 1867, se aprobó una constitución la cual mantenía múltiples estructuras de autogobierno, respetando así el pasado histórico de todas las antiguas tierras imperiales. Además, se crearon dos cámaras elegidas por sufragio universal, el Reichstag para asuntos federales y el Bundesrat, órgano consultivo presidido por Guillermo I, encargando en ese momento la jefatura del Estado a Otto von Bismarck, el cual recibió el recién creado título de canciller. Pero el auge de un nuevo Estado en Europa no pasó desapercibido para Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés, sobrino del antiguo emperador Napoleón Bonaparte, el cual se autoproclamó gran árbitro de Europa, ante lo cual exigía a los estados vecinos un reconocimiento del poder francés con la compra de tierras en las proximidades del Rin. Ante la negativa del rey de Holanda y del canciller Bismarck a realizar ningún tipo de concesión a Francia, Napoleón III aumentó el tono agresivo contra la gran potencia que se alzaba en el este, y Bismarck supo aprovechar el temperamento del emperador, puesto que si éste cometía el error de declarar la guerra a Prusia, los pequeños estados fronterizos entre ellos no dudarían en mostrar lealtad ciega al nuevo imperio alemán. La situación se tornó insostenible en 1868, puesto que a causa de la triunfante Revolución Gloriosa ocurrida en España, los ministros españoles abrieron la puerta a la aceptación de un nuevo monarca al trono español, oportunidad que no quisieron dejar escapar ni Bismarck ni el emperador francés. El canciller prusiano acordó con el ministro Prim la llegada a España del sobrino de Guillermo, el joven Leopoldo de Hohenzollern, con tal de afianzar las relaciones entre ambos reinos y acorralar estratégicamente a Francia. Napoleón III exigió a Guillermo la retirada inmediata de la oferta, el cual recibió el mensaje mientras se relajaba en las aguas del balneario de Elms, y Guillermo telegrafió desde ese mismo lugar a Bismarck, autorizándole a hacer un comunicado público negándose a aceptar cualquier intento de amenaza francesa. La noticia recorrió gran parte de la prensa internacional, la cual hizo estallar de ira al emperador francés, declarando la guerra a la Confederación Alemana del Norte el 19 de julio de 1870. Debido a la amenaza de la invasión francesa, todos los estados comprometidos con Prusia fueron unidos en contra de Napoleón III, en la llamada Guerra Franco-Prusiana, y aun a pesar de la gran ambición de Napoleón III, tan solo un mes después de la declaración de guerra, tanto él como su ejército fueron decisivamente derrotados en la batalla del Sedan, siendo el propio emperador capturado por los alemanes, allanando enormemente el camino hacia París. Aun formando un gobierno republicano provisional, el alzamiento de la población de París y la negativa a capitular ante las altas compensaciones exigidas por Bismarck, la falta de ayuda extranjera forzó a que Francia renunciase al conflicto a inicios de 1871. La guerra franco-prusiana se saldó con una aplastante victoria germana, que supuso la completa unión de todos los pueblos germanos en torno a Prusia, y Francia fue duramente castigada por la guerra, siendo obligada a pagar 5.000 millones de francos, además de ceder las regiones de Alsacia y Lorena al nuevo Estado alemán. La capitulación francesa
y la cesión de Alsacia y Lorena a Alemania suponen el fin del proceso unificador, dándose a conocer ante el mundo entero el alzamiento del Segundo Reich alemán, y Guillermo fue coronado Kaiser en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles el 18 de enero de 1871. Este acontecimiento fue crucial para la completa unificación alemana y todos los eventos posteriores, puesto que Francia consideró humillantes las condiciones que Alemania les imponía, y la separación de los territorios fronterizos fue algo que nunca olvidaría, por lo que juraron que nunca descansarían hasta volver a tener el poder de las regiones de Alsacia y Lorena, regiones que debían recuperarse en algún momento posterior, incluso si ello conllevaba iniciar una gran guerra por todo el planeta.